regreso de año en año recordando los momentos más importantes del 2002. Y qué más grande que la llegada de la Tri a su primer mundial. Fue un acontecimiento que tocó el corazón del país y encendió una ilusión colectiva. Por primera vez, Ecuador estaba entre las grandes selecciones del mundo. Ese debut nos hizo soñar en grande. No solo nos llenó de orgullo, también inauguró una nueva etapa para la selección. Más sólida, más profesional, con generaciones jóvenes que años después de eso empezaron a mostrar su talento en escenarios internacionales. El Mundial del 2002 se jugó al otro lado del planeta, en Corea y Japón. Y hasta allá viajó nuestra selección a defender la camiseta frente a gigantes del fútbol, contra jugadores que llevaban años compitiendo en las ligas más exigentes del mundo. Al frente de ese equipo estaba Hernán Darío Gómez, el Bolillo, el técnico colombiano que supo darle cohesión, carácter e identidad al equipo. Su papel fue clave en esa histórica clasificación. Pero no hay que olvidar que ya entonces Ecuador contaba con una base sólida de jugadores bien formados en clubes como el Nacional, el Emelec, la Liga, el Barcelona. Una generación que empezó a escribir una historia que aún hoy seguimos celebrando. Entonces revivamos ahora lo que significó ver a la Tri en un mundial por primera vez. 6:30 de la mañana de un 3 de junio del 2002. Empezaba la semana. Era lunes, pero no un lunes cualquiera. La gente en las ciudades, la sierra, la costa y el oriente se levantaban con los primeros rayos del sol, pero no lo hacía para salir a trabajar como todos los días. Lo hacía con una ilusión distinta a la rutinaria, la de ver por primera vez en la historia a la Tri jugar en un mundial de fútbol. Nuestra primera Copa Mundialista la disputamos del otro lado del planeta, en Corea, Japón. El primer pitazo de la Tri se dio en la ciudad de Sapporo. El primer partido frente a Italia, llorábamos, yo lloraba por dentro, ¿no? Porque no le podíamos demostrar debilidad al rival. 31,000 espectadores estuvieron en el estadio. De esos, 4,000 fueron ecuatorianos. Todos los demás atentos a la tele. Yo madrugué porque valía la pena. El aprovechamiento de Zambrano. Este primer partido nos tocó el rival más duro del grupo, Italia. Los otros dos fueron Croacia y México. Los jugadores que nos hicieron llorar, vibrar, gritar y sentir, lo dieron todo en la cancha, sabiendo que solo 4 de ellos jugaban en el extranjero. Alex Aguinaga y Agustín Delgado estaban en el Necaxa, de México, Iván Caviedes en el Real Valladolid de España y Ulises de la Cruz en el Hibernian de Escocia. Vimos a una Italia con Vieri, Totti, Buffon, Gattuso, Maldini. Nosotros le queríamos pedir un autógrafo, ¿no? Porque lo veíamos por PlayStation. Casco, el servicio retrasado. A los 7 minutos, Cristian Vieri marcó un gol para los italianos. A los 27 se repitió la fórmula. Ecuador perdió 2-0 en su debut mundialista, pero todo un país sintió que igual había ganado. Perdimos ante Italia, pero la emoción también de ver a nuestros jugadores cantar el himno nacional, ¿no? Por primera vez en el mundial, pues es súper emocionante. En el siguiente partido nos enfrentamos a México. Todo el país se paralizó otra vez para ver a la Tri jugar en la madrugada. Había esperanza, pero la alegría no dependía de los resultados. Estamos en el Mundial, les decía. El 13 de junio, a las 6:30 de la mañana, jugamos nuestro partido final en Corea, Japón. Sabíamos que ya habíamos quedado fuera de la contienda, pero algo más nos decía que eran más los motivos de festejo que los de tristeza. No nos equivocamos. En el minuto 48, muchos de nuestros seleccionados tricolor sean figuras en el extranjero. Sembró nuestros sueños también en las calles y barrios más olvidados del país, con la esperanza de encontrar un futuro mejor, un futuro diferente. Después de esa selección en el 2006 también clasificamos al Mundial de Alemania, llegamos a octavos de final, ¿no? Hemos avanzado y ahora se hace cotidiano que vayamos a los mundiales. Pero creo que esa fue una demostración de que evidenció mejoría en la autoestima nuestra y en la confianza del jugador ecuatoriano en estas competencias importantes locales e internacionales. Realmente fue una época inolvidable y creo que todos nos acordamos de dónde o con quién vimos varios de los partidos de Corea-Japón.
Yo me acuerdo perfectamente, fue inolvidable la alegría que sentimos. Y muchos de los jugadores que nos dieron el pase a la gloria empezaron a emigrar a ligas extranjeras tras el Mundial. De hecho, a ellos se los conoce como la generación dorada y la gente no olvida sus rostros. Estos eran algunos de ellos: el Team Delgado, Edison Méndez, Alex Gainaga, Iván Hurtado, Ulises de la Cruz, José Francisco Ceballos, Juan Carlos Burbano de Lara. Sí, y justamente para hablar de cómo se vivió la emoción de clasificar en las canchas y el vestuario, está con nosotros Juan Carlos Burbano de Lara. Mucho gusto, qué honor tenerte hoy aquí. No, para mí es el honor, Nati, Milagros, qué gusto verle a los tiempos. Felicitaciones por este nuevo programa que están empezando, que les vaya súper bien. Gracias. Así que más bien yo soy el honrado de estar aquí, así que para conversar de eso. Muchísimas gracias. Para nosotros los más jóvenes, ustedes son grandes leyendas, y quiero entender un poco más cómo se sentía estar en esa cancha, y sobre todo, ¿se sentían presionados o era más una motivación estar por primera vez en el Mundial? Fue lindo porque era algo imposible en esa época. Yo recuerdo que crecí viéndola a la selección, y la selección era a veces insultada. Los jugadores no eran bien tratados. Había una frase terrible que era que jugábamos como nunca y perdíamos como siempre. Imagínense esa frase subliminal en contra de uno mismo. Entonces cambiar eso no fue fácil. Creo que lo más importante fue que pensamos en equipo, porque de este deporte lo lindo es que es un trabajo en equipo. Sí. Si es que uno quiere pensar en uno mismo, en el ego personal, ahí se destruye el equipo. Entonces lo que logramos con esa selección fue romper eso, el regionalismo, el celo, tal vez el ego del personal, lo dejamos a un lado y nos unimos. Y realmente el bolillo inclusive nos enseñó que aparte de respetar al compañero, había que admirar al compañero. Eso te iba a preguntar, ¿cuánto influyó el bolillo en todo eso? Fue importante, pero creo que lo que él trató de enseñar cayó en buen terreno. Porque puede haber un gran entrenador que te diga algo, pero si el jugador no está receptivo, no le gusta escuchar, no abre su corazón, esas palabras quedan en el aire. Entonces creo que el bolillo también encontró jugadores receptivos y que también había buenos líderes. El Pancho Ceballos era líder en Barcelona, claro. Alex Gainaga, sí, Iván Hurtado también en su equipo, Edwin Tenorio era capitán, Alfonso Obregón era capitán. Entonces todo eso, ese liderazgo sirvió para encaminar al equipo en esto de jugar en equipo y al talento que lo había, sumarle esfuerzo. Cuéntanos exactamente cómo fue llegar a Japón. Yo sé que fue increíble, que les recibieron un montón de niños. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Lindísimo, porque claro, Japón, uno nunca pensó ir a un país tan lejano, con una cultura totalmente distinta. Llegamos y el aeropuerto estaba lleno de 100 niños en Totori, donde fue la ciudad que primero nos recogió. Había 100 niños con banderas de sí se puede, y ellos decían, en forma grupal, decían sí se pede. Les cuesta hablar mejor el español, entonces desde allá... La intención fue la que contó ahí. Sí, nos ganaron el corazón, y había eventos con el alcalde, estábamos en un hotel muy bueno. Nos fuimos un mes antes nosotros de Ecuador. Fuimos primero una semana a Estados Unidos, una semana a España, y después 15 días antes a Japón, en Totori. Entonces nosotros vivíamos mucho la fiesta, esto del Mundial, porque el Mundial es una fiesta. Y no nos dábamos cuenta de lo que estábamos viviendo, que era competir en un Mundial. Pues nos tocó debutar con Italia. Y perdieron. Perdimos con Italia, y ahí caímos, como que dice, los pies sobre la tierra, y decimos, no, estamos compitiendo, vamos, que tenemos que jugar. ¿Y el Golden Team? El Golden Team, que fue un golazo contra México, empezamos ganando, nos dieron la vuelta. Perdimos el partido contra México, pero le ganamos a Croacia con el gol de Edison Méndez. Y eso fue un apoteosis en el país. Es la primera victoria de Ecuador en un mundial. Increíble. Hubo otras selecciones que también no tuvieron una gran participación, como Argentina, que había sido primera en las eliminatorias, pero regresamos con la frente en alto. Y fue hermoso escuchar el himno nacional en un país, en un mundial, cosa que nunca lo habíamos hecho. Yo crecí viéndole a la selección de Brasil en un mundial, pero la selección nuestra era la primera vez, entonces fue muy lindo. Y ahora que mencionas a Brasil, ¿qué se sintió para ustedes en el momento de jugar contra los grandes, Brasil, Argentina? ¿Fue un sentimiento de rival o de admiración, o ambas? Pues son muchos sentimientos, y eso, lo que tú dices, es admiración, porque el fútbol brasileño siempre ha sido, para mí al menos, el mejor del mundo. Yo crecí viendo la Pelé, a Zico, y luego
haber sido titular en ese partido contra Rivaldo, Romario, Ronaldinho, Juninho, y haberles ganado por primera vez. Recuerdo que usted nos hizo una entrevista esa noche que le ganamos a Brasil, estuvimos Edison Méndez y yo, así que fue lindísimo. Pero lo que uno sentiría en ese partido, yo te cuento algo que todos sentimos personalmente, es que uno recuerda los malos momentos. O sea, todos esos malos momentos o los sacrificios o los esfuerzos valieron la pena por ese partido. Porque fue el partido soñado. Entonces uno dice, todo el esfuerzo que hice antes, las lágrimas que algún rato se lloró, yo perdí 3 finales con el Nacional, yo dije, valió la pena porque este partido lo valió todo, y después clasificar al Mundial, darle alegría al país, todo vale la pena. Entonces es lo lindo del deporte y de la vida, ¿no? Que a veces en los malos momentos uno no entiende por qué la vida te pone esos obstáculos, pero después uno entiende. Sí. Juan Carlos, millón gracias por estar esta noche con nosotros. De verdad, 1000 preguntas que hacer. Muchas gracias. Me podía quedar horas, pero muchas gracias. A la orden. Y en ese 2002 inolvidable, el Ecuador destacó ante el mundo en otras disciplinas. En el 2002, la escritora quiteña María Fernanda Heredia recibió el prestigioso Premio Latinoamericano Norma Funda Lectura con su obra Amigo se escribe con H. Nunca antes un autor nacional había ganado este premio que recoge lo mejor de la literatura infantil latinoamericana. Su obra se tradujo para Estados Unidos, se distribuyó allí y por toda América Latina y España. Esto abrió una ventana global para la literatura infantil ecuatoriana. En Ecuador, Amigo se escribe con H se convirtió en un fenómeno editorial. Se leyó en colegios, fue adoptado en programas de fomento a la lectura y gustó a miles de lectores jóvenes por su lenguaje cercano y emotivo. Nos vamos a dejar ahora con esta entrevista en la que María Fernanda nos cuenta todo lo que este premio significó en su vida personal y profesional. Ya volvemos. Fue una noticia muy feliz para mí, por supuesto. Cambió mi vida como escritora. A partir de ese momento, mis obras se comenzaron a publicar en toda Latinoamérica, traducciones, y abrió la puerta a otros premios más. Además de ser una novela que intenta entrar en lo profundo de la vida de un niño, de una niña, de una vida urbana, clase media, aunque intenta entrar en esa profundidad, no desdeña para nada el humor. Así es que es una novela para reírse mucho, pero también es una novela para entrar en temas hondos como el de el silencio, la soledad, la memoria, el olvido, el Alzheimer. Este premio fue una puerta impresionante para mi trabajo como escritora, pero creo que también fortaleció la confianza de muchas autoras y autores en el país. Más de 20 años después sigo disfrutando de este premio que me ha dado tanto, me sigue dando tanto.